Buenas tardes, hermanos. Ya estamos iniciando una nueva sección en el material del catecismo, la pregunta 12. Y antes de ver la pregunta, la respuesta y la explicación de esta, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, pidiendo la bendición de su palabra. Nuestro buen Dios, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí presentes, escuchando, Señor, y escuchando tu voz, leyendo tu palabra, Señor, y viendo lo que tú has hecho y sigues haciendo, Señor, en la vida de las personas. Suplico que tú bendigas este momento, Señor, y que tomes control del mismo. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Bueno, la pregunta 12 dice: ¿qué acto especial de la providencia hizo Dios al hombre en el estado en que fue creado? Esta pregunta va muy relacionada con lo que hemos estado viendo acerca de la providencia de Dios, los actos de providencia que habló el hermano Félix el domingo pasado. La respuesta, para los que no tienen sus hojitas y quieren anotar, la respuesta es: cuando Dios creó al hombre, entró en un pacto de vida con él, a condición de perfecta obediencia. Le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Modifiqué un poquito la redacción, pero quedaría en esos términos. ¿Cuál es el versículo de memoria? Pues el pastor dijo que íbamos a ser más misericordiosos en esta ocasión. Es un versículo pequeño, es un versículo muy conocido y es Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, hermano. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de la providencia de Dios, obviamente, y la providencia se ejerce básicamente en dos vertientes: en sustentar la creación. Dios sustenta su creación continuamente, diariamente está sustentándola, y eso lo vemos en el hecho de que las leyes físicas que gobiernan el mundo, entre otras leyes, siguen operando, siguen funcionando. La gravedad sigue siendo la misma ayer, hoy, y primeramente Dios seguirá siendo la misma mañana, y todo funciona porque Dios va sustentando su creación. Pero Dios también gobierna su creación, y en su gobierno Él establece ciertas relaciones o trata a la creación, a los individuos, de cierta manera. Lo vimos con el hermano Félix el domingo pasado. Hablaba de la providencia general de Dios. La providencia general es aquella que se efectúa sobre toda la creación. Todo funciona perfectamente como un sistema, en conjunto. Pero también hablaba de la providencia especial, que tiene que ver con individuos o con grupos concretos. Algunos estudiosos han dicho que se refiere principalmente a la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver que cuando Dios crea al hombre, ya estamos entrando en ese punto, Dios en su providencia, como parte de su gobierno, de su soberanía, va a establecer una relación especial con el hombre, con Adán particularmente. Y lo que vamos a ver ahorita es cuáles son los componentes de esa relación, qué obligaciones surgen, porque incluso en la respuesta se le llama pacto de vida. Normalmente el término con el que lo van a escuchar más frecuente es pacto de obras o pacto edénico. Son los términos más comunes para describir este pacto que se va a establecer. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a leer los versículos 7, 9 y después vamos a hacer un salto al versículo 15 y 17 porque es lo que nos atañe principalmente. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la primera parte, los versículos 7 a 9, nos narra cómo creó Dios al hombre y dónde lo pone. De los versículos 15 al 17 nos dice qué instrucciones específicas dio al hombre. Dice que tomó al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Ese era su trabajo. Hasta ahí no hay ningún problema. Luego dice una orden: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ok, aquí cuando estudiamos nosotros las leyes, hermanos, cualquier ley, generalmente las leyes tienen 3 rubros. Las leyes me permiten hacer cosas. Una ley me permite circular. Una ley me prohíbe, otra ley me prohíbe hacer cosas. Hay leyes que prohíben declarar falsamente. Hay otras leyes que imponen deberes, obligaciones. Tienes que hacer tal o no hacer tal cosa. Más o menos así se dividen las leyes en general. Dios aquí, en un primer momento, Dios le permite al hombre. ¿Qué le permite? Comer de todos los árboles que había en el huerto, excepto de uno. Y ahí es donde viene la segunda parte de la ley, que es una prohibición. Dios expresamente le prohíbe al hombre que no coma de un árbol que Dios mismo puso en el huerto. Cuando Dios crea al hombre, se establece una relación como cualquier criatura. Creador-criatura. Es una relación natural. El hombre, por el solo hecho de haber sido creado por Dios, estaba obligado a obedecerlo. No iba a recibir ningún beneficio, que lo vemos. Dios lo puso en un lugar perfecto, en un jardín, lo dicen, en un huerto, en una situación, en un estado donde la temperatura, no había calores extremos, no había fríos extremos. Era un lugar, un ecosistema en equilibrio total. El hombre había sido creado en perfección, no tenía conocimiento práctico del pecado, sabía de la prohibición de Dios que no debía hacer algo, pero vivencialmente no había experimentado el pecado, no conocía la maldad en ese sentido. Pero el hecho de que Dios pusiera un árbol y que prohibiera al hombre que tomara de su fruto, es porque Dios buscaba algo más. Buscaba establecer otra relación distinta con el hombre. Una relación basada en la obediencia voluntaria de éste a su creador. Agustín de Hipona es un teólogo, ya tiene sus ayeres. Agustín de Hipona no es muy partidario del libre albedrío. Él dice que nuestras acciones ya están contaminadas por el hecho de tener nuestra naturaleza pecaminosa. Pero él dice, si hubo libre albedrío en algún momento de la historia, fue con Adán. Adán no tenía naturaleza pecaminosa, Dios lo había creado perfecto, tenía comunión perfecta con Dios, y Dios le da una orden que Adán podía o no podía obedecer, pero con total libertad. No estaba influenciado por nada. Dice Agustín, si hubo un libre albedrío como tal, perfecto, donde una persona pudiera elegir así, libremente,
fue en este momento, fue con Adán. Decimos que es un pacto. La misma Biblia le da ese carácter. Si ustedes buscan Oseas 6:7, ahí le dice, habla de una transgresión, Dios reprocha al pueblo de Israel una transgresión, pero curiosamente dice, habla de la transgresión de un pacto y lo compara con el pacto de Adán, como la transgresión de Adán, haciendo referencia a que también hubo un pacto con Adán. Oseas 6:7. Ahora, un pacto, a veces pensamos un pacto con Dios, pero Dios está acá, el hombre está acá abajo. ¿Cómo es posible que se pueda hacer un pacto entre desiguales? Pues Dios se humilla con su criatura y sí, efectivamente establece un pacto, y vamos a ver que sí hay elementos para considerarlo una alianza, un pacto de obras, en el cual Dios le dice al hombre, no hagas esto, obedece esta orden que te estoy dando, y vas a recibir algo bueno de mí. Digo, la situación del hombre era muy buena, pero Dios todavía le va a dar algo mejor todavía al hombre. Primeramente vamos a ver quiénes son las partes de este pacto. Pues primeramente está de un lado Dios, el Creador, el Señor, el Todopoderoso. Por otro lado está Adán, que es una criatura, acaba de ser creada, es una criatura dependiente de Dios. Es una criatura que en este momento no tiene una naturaleza pecaminosa, como ya he dicho. Y en esta relación, Adán va a tener una calidad especial. Adán va a ser nuestro representante. Toda la humanidad va a estar representada en Adán cuando se lleva a cabo este pacto. De tal forma que si Adán cae, todos caemos. Si Adán, como pasó, pues Adán cayó, pues todos caímos. Eso no me quiero meter tanto en eso porque ese es el tema de la siguiente pregunta. Aquí lo voy a manejar un poquito como si no hubiera pasado eso. Si Adán se hubiera mantenido en esa obediencia, la situación del hombre hubiera permanecido no solamente inalterada, sino que hubiera tenido un beneficio, como vamos a ver ahorita, hubiera sido mejor. ¿Cómo sabemos que la humanidad estaba representada en Adán? Bueno, un principio de interpretación bíblica es que la misma Biblia se explica a sí misma. Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos qué nos dice. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 18. Es una porción pequeña, no es muy extensa, pero vamos a ver el papel de Adán en este pacto. En este pasaje vamos a ver un contraste entre Adán y un contraste entre Cristo, pero el contraste se da en lo siguiente: ambos son representantes. Adán va a ser representante de la humanidad y Cristo va a ser representante de los redimidos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, es decir, antes de que se diera la ley, los 10 mandamientos, pues antes de Moisés, pues hubo muchas familias y había pecado y había muerte. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, de los que no comieron del árbol, siguió habiendo ese pecado. Y luego dice, Adán, el cual es figura, es semejanza, es un tipo del que había de venir, un tipo de Cristo. Dice, pero el don, o el regalo, no fue con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Cristo. Entonces, por Adán entra la muerte, por Cristo tenemos don de vida. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, otra vez Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, lo que pasó con Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y repite, pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, aquí este pasaje es, bueno, Pablo, dice Pedro, lo vimos en la mañana, Pablo es un poquito difícil de seguir a veces, es un pasaje difícil, tenemos que leerlo con cuidado, pero en esencia hay un contraste, y el contraste es entre Adán y Cristo. Y ambos son representantes. Entonces debemos entender que cuando Dios le da ese mandato a Adán, las consecuencias que iba a tener no solamente iban a repercutir en Adán, iban a repercutir en Eva y en los hijos que tuvieran ellos. Y eso lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase con el hermano Gerardo, si recuerdo bien. Ahorita no voy a adelantarme a eso, voy a guardarme el deseo de comentarlo. Otro pasaje, dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo, en otra carta, ahora en Corintios, sigue con el contraste. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, pues Adán no es una buena referencia por lo que estamos viendo y nos estamos ya adelantando a lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esta obligación del hombre? No nos dice. Ahí está el mandato, la prohibición, no comerás. ¿Y el hombre qué tenía que hacer? No comer. Fíjese, y es algo muy curioso, pero en Génesis dice que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso nos lleva a la siguiente parte de este pacto, de esta alianza que está celebrando Dios con el hombre. Dice la promesa del pacto. Entonces ya tenemos los contratantes, Dios el hombre. Dios da una orden al hombre y ahora Dios hace una promesa al hombre. A lo mejor ustedes me dirán, hermano, en el pasaje que leímos de Génesis no viene ninguna promesa. Yo no leí nada de ninguna promesa de Dios. Ciertamente no hay una promesa explícita o expresa, pero sí se desliza, implícitamente sí se advierte esa promesa de vida. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Adán la consecuencia de comer del fruto. El día que de él comieres, ciertamente vivirás. Entonces hay una promesa de que si tú no comes, ¿qué va a pasar? Pues la consecuencia es que sigue viviendo, ¿no? O sea, la muerte es consecuencia de tomar del árbol. Pero si no transgrede la ley, pues Adán sigue viviendo. Ahora, aquí me llamó mucho la atención porque estuve viendo que algunos autores, algunas personas que comentan este pasaje dicen que no debe entenderse, y me llama mucho la atención y creo que tienen razón, y lo voy a compartir por eso, no debe entenderse solamente como la vida que Adán tenía en ese momento, una vida perfecta y buena, sino una vida eterna. ¿Y de dónde sale eso? Dicen, curiosamente en la Biblia hay muchos pactos, y siempre que hay pactos, generalmente hay un símbolo para recordar ese pacto. Por ejemplo, con Abraham, hay un pacto que Dios hace con Abraham, y el símbolo, el recuerdo, para que Abraham tenga presente la promesa de Dios, es la circuncisión de los niños a la edad de los 8 días de nacido. A los 8 días los niños, hijos de Abraham, tenían que circuncidarse. En este caso también hay un símbolo. El símbolo no se ve tan claramente, pero hay un símbolo ahí escondidito. Y es precisamente el árbol de la vida. ¿Por qué hay un árbol de la vida? ¿Y por qué está el árbol de la vida a la par que el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque es un recordatorio de la promesa de Dios a Adán. Un recordatorio de que va a haber una vida mejor aún de la que en ese momento tenía Adán. Una vida eterna. Es el árbol de la vida, el símbolo de la vida eterna. Aquí vamos a tratar de aclarar un punto, y creo que es bueno decirlo. El árbol de la vida, por el hecho de comer, daba la vida eterna.
no funcionaban así las cosas, como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por el hecho de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya tenían conocimiento del bien y del mal? No. El conocimiento de lo malo ya lo tenía Adán, porque sabía que Dios le había dicho una prohibición: no comerás de él. No debe comer. Si Dios sabe, Adán sabe, tiene una mente perfecta, Adán sabe que no debe desobedecer a Dios. Por definición, es malo, es lo contrario a lo justo, desobedecer a Dios. Pero Adán no ha vivido el pecado, no tiene una experiencia vivencial del pecado, no lo ha experimentado. El árbol de la ciencia del bien y del mal, si come de él, ahí va a vivir el pecado, ahí va a experimentar Adán la transgresión de desobedecer a Dios y la consecuencia del pecado. El principio que se establece en este pacto es un principio que vamos a ver a lo largo de la Biblia. Y es que si el hombre cumple la ley de Dios, cumple las obras que Dios demanda, vivirá por ellas. Ese principio se establece aquí, pero no solamente se queda aquí. Me voy a adelantar a unos pasajes. Bueno, no me voy a adelantar, lo voy a dejar en su momento porque lo voy a tomar ahorita. Pero ahorita vamos a ver en unos pasajes de la Biblia cómo es que ese principio sigue vigente en ese sentido. Y vamos a ver el problema que hay con ese principio. ¿Cuál es la condición del pacto? Pues la condición del pacto es la obediencia perfecta. Es una obediencia perfecta, no admite posibilidad de error. ¿Comes del fruto o no lo comes? No hay mucho margen de equivocación. Es una obediencia personal. Adán debe cuidar, especialmente Adán, debe cuidar de no comer del árbol en este momento. Y tengo que tocar este tema, el tema lo exige. Cuando Adán toma del árbol, ¿quién tomó primero? ¿Quién comió del árbol antes que Adán? Eva. Pregunta, cuando Eva tomó del árbol, ¿pasó algo? La Biblia dice que en ese momento pasó algo con Eva, de que, como cuando lo dice con Adán, hasta que Adán toma del árbol y come, dice la Biblia algo: fueron abiertos sus ojos. La experiencia vivencial del pecado ahí se manifestó plenamente, lo cual todavía da más fuerza al hecho de que Adán es representante, y en Adán, el pacto estaba hecho con Adán como representante de toda la humanidad, no con Eva, era con Adán principalmente, él era la cabeza de la humanidad. Este pacto estaba basado en algo, en que un hombre santo, perfecto, debía cumplir con la exigencia de Dios. En eso recaía la fuerza de este pacto. El hombre debe cumplir con lo que Dios demanda. Hermanos, si Adán en ese estado perfecto no pudo cumplir, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuál es nuestra situación cada hora, cada día? Estamos en una batalla que, tristemente debemos decir, muchas veces perdemos. Vivimos el pecado. Es tan desgraciada nuestra situación que por eso Pablo expresa: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra situación es muy precaria en ese sentido, porque esa inclinación a pecar nos está controlando, controla el cuerpo que tenemos. Y es una lucha que el cristiano tiene. Pero también, gracias sean dadas a Dios, Dios guarda a su gente de pecar. También hay una promesa de Dios en ese sentido. Voy a retomar este punto. ¿Está vigente este pacto de obras? ¿Está vigente esa exigencia de que si cumplimos con la ley viviremos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Levítico 18, versículos 4 y 5. Mis ordenanzas pondréis por obra. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Moisés.
los 10 mandamientos. Dice Dios, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, vuelve a insistir Dios, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos, yo Jehová. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Lucas 10, 25 al 28. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No estamos hablando de la vida que tenemos ahorita. Estamos hablando de la vida eterna. Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Y vivirás? ¿Vivirás tu vida? No. La pregunta es, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cumple la ley. Acuérdense que la ley, Cristo mismo la divide en dos grupos. Amar a Dios, y que son los primeros 3 mandamientos, si recuerdo bien, y los restantes se refieren a la relación con el hombre, amar al prójimo. O sea, en eso se resume la ley. Amar a Dios, amar al prójimo. Entonces le dice Cristo, cumple la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo y vas a tener la vida eterna. Está fácil, ¿no? Amar al prójimo. ¿Saben por qué manda Dios amar al prójimo? ¿Saben por qué es una orden de Dios amar al prójimo? Porque hay prójimos que son muy difíciles de amar. A veces es simplemente cuando ustedes buscan casa, a veces el sueño dorado de algunas personas es, quisiera tener una casa en un lugar apartado. ¿Por qué queremos tener una casa en un lugar apartado? Porque no toleramos al prójimo. No nos gustan las demás personas. Realmente vivir con la gente es complicado, genera conflictos. Y por eso Dios manda, ama a tu prójimo. Pues es una exigencia, es difícil. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nuevamente, ¿quieren vivir cumpliendo la ley? Dios dice, pues, sí, háganlo. Teóricamente, aquí está. Sí, Dios dice, si quieren cumplir la ley para tener la vida eterna cumpliéndola, háganlo pues. En la práctica, pregunto, ¿se puede hacer eso realmente? ¿Realmente podemos obtener la vida eterna cumpliendo la ley, guardando los mandamientos tal cual? Tome nota de una cosa, quebrantar un mandamiento es lo mismo que quebrantar todos. El pastor muchas veces lo ha dicho en el púlpito. ¿Cuántas infracciones de tránsito necesito para que me sancionen? Una. Solamente necesito cometer una infracción de tránsito para que me sancionen. No tengo que cometer muchas. Lo mismo pasa con los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos tengo que romper para irme al infierno? Para tener la condenación. 1. La paga del pecado es muerte. Ya está. Rompiste 1. Dijiste una mentira. Oye, pero yo no sabía que era mentir. Es la ley de Dios. Dios tiene la ley también, Dios nos da la conciencia, y bueno, Romanos explica mucho cómo juzga Dios al hombre. Pero el punto es que el hombre no tiene forma de salvarse cumpliendo la ley. Por eso, leer este tipo de cosas, hermano, estudiar el pacto de obras, debe provocar en nosotros una mayor alabanza, un mayor deseo de alabar a Cristo. Porque nosotros no podemos salvarlos, no hay forma de que nosotros podamos tener acceso a Dios y Él lo posibilita. Cristo sí cumplió la ley, Cristo nos imputa su ley, nos imputa su vida como si nosotros lo hubiéramos hecho. No tengo el tiempo para exponer los pasajes, pero hay textos completos en la Biblia donde se expone esto. De tal forma que por la vida perfecta de Cristo, Dios nos ve como si no hubiéramos pecado, no porque nosotros seamos buenos, nos ve a través del filtro de Cristo. Es como una lente.
Dios no nos ve a nosotros tal cual. Si nos ve tal cual, pues no nos espera nada bueno. Nos ve por la obra de Cristo, por la vida perfecta de Él. Entonces, ¿el cristiano debe vivir pensando que debe guardar la ley? Bueno, si piensas que debes guardar la ley para tener salvación, tu pensamiento está equivocado. No, no es por ahí. La salvación es por fe en Cristo. Vamos a Gálatas 3, 10, 12. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nota, si tú crees que cumpliendo la ley vas a salvarte, aquí dice que estás bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque la ley es de obras. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es obras. Pero la justicia no es así. La justicia es fe. El justo vivirá por fe. ¿Por fe en qué? ¿O en quién? En Jesucristo, en la obra que Él hizo. Entonces, ¿el cristiano debe observar la ley? Sí, sí, debe observar la ley. ¿Para qué? Para tener buenas obras que reflejen nuestro amor a Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 18? Dice, manda a Dios que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10? Ahí sí voy a detenerme para que lo busquen. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o para que nadie presuma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este pasaje, Pablo aclara, eres salvo por gracia, no por obras, pero Dios te demanda obras. ¿Por qué? Porque fuiste creado para hacer cosas buenas. Dios es bueno y demanda de sus hijos que hagan obras buenas. Entonces, el pacto de obras es un pacto que celebró Dios con Adán, siempre quiero decir Abraham, perdón, que hizo Dios con Adán. Es un pacto que se basa en la obediencia perfecta de este, y es un pacto que entraña una promesa para el hombre. Era una promesa de vida eterna, una vida mucho mejor. Si la vida que tenía el hombre en el Edén era buena, era una vida mucho mejor la que prometía Dios. El hombre cumplió ese pacto, pues eso es tema de la siguiente semana, con el hermano que le toca ver. Ese es el tema de la siguiente pregunta. Nuestro tema es este. A principio, y eso es lo interesante de este tipo de preguntas, no es tan fácil percatarnos simplemente leyendo Génesis y leyendo la creación del hombre, que Dios hizo un pacto y que Dios en cierta forma se humilló, se puso al nivel del hombre para prometerle, lo había hecho el hombre en una situación buena y todavía le promete algo muy bueno a cambio de una obediencia. Eso es algo para agradecer todavía la consideración de Dios, que Dios es Dios, no debía hacer eso, no tenía obligación, pero Dios voluntariamente lo hace. Y todavía más el hecho de que el hombre, en un estado perfecto, es sometido a una prueba, que ya sabemos el resultado de esa prueba, y que ahora nosotros, si creemos que cumpliendo los 10 mandamientos, que cumpliendo la ley vamos a ser salvos, pues no, la Biblia es muy clara en mostrar que un hombre en un estado perfecto no pudo hacerlo, y nosotros no solamente no estamos en un estado perfecto, ya heredamos una tendencia a hacer lo malo. No podemos salvarnos por las obras. Por eso la gloria es para Cristo. En Cristo tenemos nuestra justificación y nuestra redención y salvación.
Pues hermanos, ese es el tema de hoy, esa es la pregunta y la respuesta de esta tarde. No me queda mucho que agregar, así que voy a dar el tiempo al pastor.